Vou falar e você não argumenta sobre isso. Não quero, tá bom? Ok. Você trouxe um comédia, você não trouxe um bandido, você trouxe um comédia pro seu programa. O público que segue o Frank não sabe, mano, quem é o Frank. Eu vou dar tanto tiro na cara desse filho da puta, depois que eu der um monte de tiro na cara dele, eu vou chutar pra caralho ele e vou dar 300 mil facadas. Eu vou acabar com a vida desse cara, pode estar no meio da rua. E aí, esses que me criticam, o Sargento Castro é um desses, que eu dou moral pra vagabundo, que eu trouxe um noiado, que porra, onde sentou um noiado. Aí vai mudar toda essa história e vão falar assim, tá vendo aí? Quem criticou o Demolidor tava certo e tal e tal. Paulo Rogério da Costa Coutinho, conocido como Demolidor, era un hombre que no pasaba desapercibido. Con su rostro y cuerpo cubiertos de tatuajes, desafiaba todos los estereotipos establecidos dentro de la policía militar de São Paulo. Su apariencia era su sello distintivo y a lo largo de los años se convirtió en una figura emblemática dentro de la institución. Sin embargo, esta misma imagen que le otorgaba notoriedad también lo convirtió en un blanco constante de críticas dentro de la fuerza. Su historia comenzó en un ambiente marcado por la disciplina rigurosa y el orden, pero algo dentro de él siempre lo hizo diferir de los demás. Su pasión por las modificaciones corporales, sobre todo los tatuajes en su rostro, no encajaba con la estética tradicional de la policía. Muchos de sus colegas lo veían como una especie de anomalía, un agente de la ley que, irónicamente, desafiaba las reglas, incluso las no escritas. En 2022, durante el Carnaval de São Paulo, una de las festividades más importantes del país, Demolidor fue asignado para patrullar el Sambódromo, lugar donde miles de personas se congregan para celebrar. Sin embargo, en un giro inesperado de los eventos, Coutinho abandonó su puesto de trabajo, alegando que iba al baño. Lo que ocurrió después cambió el curso de su carrera. El policía fue encontrado no en el lugar donde debía estar, sino en un camarote VIP donde se encontraba rodeado de celebridades y artistas. El tiempo que pasó allí fue más de una hora y su ausencia no fue justificada, lo que generó una grave transgresión dentro de la institución. Este incidente fue el principio del fin para Coutinho en la PM. La policía militar, al percatarse de su comportamiento, decidió someterlo a una investigación interna que culminó con su despido formal en mayo de 2025. Para muchos, su expulsión fue el resultado de una serie de transgresiones que de alguna manera ya estaban escritas en su destino. Pero para Coutinho, este acto de rechazo fue una traición. Él se consideraba leal a la fuerza, a pesar de sus diferencias con el sistema. El despido no solo fue un golpe personal, sino también un reflejo de las dificultades que enfrentan aquellos que intentan ajustar su identidad a las estructuras de poder preexistentes. Demolidor, un hombre con una gran carga de individualidad, se encontraba frente a un dilema existencial. ¿Es posible permanecer fiel a uno mismo dentro de un sistema tan rígido? Tras su despido, las redes sociales se convirtieron en su nuevo escenario. Coutinho comenzó a compartir su frustración y su visión del mundo, con mensajes directos hacia quienes lo habían condenado. Su actitud, tanto desafiante como vulnerable, comenzó a atraer la atención del público, que veía en él a un hombre que, aunque caído, seguía luchando por su dignidad. No robé, no maté y me consideran basura, escribió en una de sus publicaciones, mostrando su indignación ante lo que consideraba una injusticia. Pero su historia no terminó allí. A raíz de su despido, se desató una polémica que lo involucró en un escándalo aún mayor. Fue acusado de robar una orquídea del jardín del 9º Batallón de la Policía Militar, en el barrio Tucuruvi. Las cámaras de seguridad mostraron cómo el ex policía tomaba la planta y la escondía en las instalaciones del cuartel. Aunque Coutinho intentó justificar su acción, alegando que iba a trasplantarla,
la situación solo incrementó el daño a su reputación. La policía, que ya había perdido confianza en él por su comportamiento durante el carnaval, ahora tenía más razones para ver su actitud como una transgresión grave. Las tensiones dentro de la policía militar no solo surgían por su estilo de vida, sino también por sus decisiones, que fueron vistas como una amenaza a la moral de la institución. Desde 2018, Coutinho había sido criticado por sus modificaciones faciales. Durante ese tiempo, otros agentes de la policía lo llamaron a un diálogo para discutir su apariencia, sugiriendo que debía detenerse antes de que fuera demasiado tarde. Un coronel llegó a decirle que sería despojado hasta el último día de su carrera. La presión sobre su identidad no solo venía de su estilo personal, sino también de la forma en que se sentía tratado dentro de un sistema que lo veía como una anomalía. Demolidor se veía como un hombre de principios, alguien que, a pesar de su rebeldía, había seguido el camino del bien, defendiendo la justicia. Sin embargo, la lucha entre su identidad personal y las expectativas de la policía le llevó a tomar decisiones que lo aislaron aún más. La verdad es que, tras ser expulsado, Coutinho pasó a ser un hombre sin un lugar claro en la sociedad, ni totalmente aceptado por la institución que una vez representó, ni por aquellos que querían verlo como un héroe fuera del sistema. La expulsión de Paulo Rogério da Costa Coutinho, Demolidor, marca el inicio de un proceso de reinvención, pero también de fragmentación de su identidad. Un hombre marcado por la controversia, las críticas y las decisiones que lo alejaron de su carrera policial, ahora se enfrenta a un nuevo escenario, el de ser un hombre fuera de las instituciones, un hombre que busca su lugar en una sociedad que ya no lo acepta como antes. La búsqueda de una identidad personal, ajena a las reglas del sistema, lo llevará a un enfrentamiento no solo con la policía, sino con un mundo que, en muchos aspectos, todavía no lo comprende. El conflicto entre Paulo Rogério da Costa Coutinho, Demolidor, y Frank, un exintegrante del PCC, primer comando de la capital, comenzó a tomar una nueva dimensión cuando las redes sociales comenzaron a amplificar sus intercambios de acusaciones. Lo que comenzó como una disputa personal sobre la vida familiar se transformó en un enfrentamiento público que tocó fibras más profundas sobre la identidad, el pasado y las segundas oportunidades. Todo comenzó cuando Frank, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, mencionó al hijo de Demolidor. En un comentario que rápidamente se viralizó, Frank insinuó que el hijo de Coutinho estaba involucrado en actividades ilegales, sugiriendo que, al igual que su padre, podría estar siguiendo el mismo camino de criminalidad. Esta afirmación desató una reacción inmediata de Demolidor, quien, furioso, respondió públicamente defendiendo a su familia y desafiando a Frank a probar sus palabras. El ataque a la familia de Coutinho no solo lo hirió profundamente, sino que tocó un nervio sensible sobre el tema de la herencia y la influencia de los padres sobre sus hijos. Para él, estas acusaciones eran una amenaza directa a su honor como padre y hombre de familia, y no podía dejar que semejante difamación quedara sin respuesta. Demolidor, al ser un hombre de principios firmes y con una personalidad desafiante, no tardó en contestar, generando más división en las redes sociales entre quienes lo apoyaban y aquellos que defendían a Frank. Por otro lado, Frank no se quedó atrás. A lo largo de las semanas, el exmiembro del PCC continuó retando a Demolidor en sus transmisiones en vivo,
con una actitud desafiante, con una confianza que parecía salir de su experiencia dentro de las filas del crimen organizado. Frank se mostró dispuesto a enfrentarse cara a cara con Coutinho, dejando claro que no temía las amenazas de un hombre que ya no era parte de la policía. En cada transmisión, Frank reforzaba su postura de que, aunque su pasado lo condenara, él estaba luchando por redimirse y cambiar su vida, mientras que, por el contrario, veía en Demolidor un hombre atrapado en la rigidez de su imagen pública. Este enfrentamiento público entre los dos ex policías fue más que una disputa sobre el hijo de Demolidor o sobre los comentarios de Frank. Reflejaba un choque de identidades, un conflicto entre dos hombres que, aunque provenientes de mundos muy distintos, compartían la misma lucha interna, la lucha por redimir su pasado y por ser aceptados en una sociedad que continuamente los observa y los juzga. Mientras uno intentaba escapar de las sombras de su vida criminal, el otro parecía no poder desprenderse de la sombra de la institución a la que una vez perteneció. Las redes sociales, en este caso, se convirtieron en el campo de batalla, donde se libraba no solo un conflicto personal, sino también un debate más grande sobre la capacidad de las personas para reinventarse. ¿Es posible cambiar de verdad cuando la sociedad, o al menos los sectores más conservadores de ella, no te permiten hacerlo? ¿Es posible que un ex policía como Demolidor pueda liberarse del peso de su uniforme y un ex criminal como Frank pueda liberarse de las cadenas de su pasado? El duelo de palabras entre Demolidor y Frank puso en evidencia cómo las redes sociales pueden, en ocasiones, transformar disputas privadas en eventos públicos de gran escala, y cómo, en ese proceso, las personas se ven expuestas a una audiencia que no solo las juzga, sino que también las construye o destruye según las percepciones que se tienen de ellas. Las identidades de los dos hombres estaban en juego, pero también lo estaba la percepción pública sobre lo que es posible en términos de redención y cambio. Este capítulo también abrió un debate sobre las segundas oportunidades y las dificultades que enfrentan aquellos que, por diversas razones, son etiquetados por su pasado. Frank, a pesar de su intento de dejar atrás su vida en el crimen organizado, se veía constantemente arrastrado hacia las sombras de su pasado. Por otro lado, Demolidor, aunque fuera de la policía, no podía desprenderse de su identidad como exagente de la ley, lo que le impedía ser visto de manera diferente en un mundo donde la apariencia y la historia personal cuentan mucho. El enfrentamiento entre Demolidor y Frank reveló que más allá de sus discusiones personales, existían cuestiones profundas que los conectaban. El deseo de reinventarse y al mismo tiempo las limitaciones que la sociedad les imponía. Ambos estaban luchando no solo contra el otro, sino también contra el peso de sus pasados y las expectativas sociales que ellos mismos, por su historia, llevaban consigo. Las redes sociales, si bien les ofrecían una plataforma para expresarse, también los exponían a un juicio implacable. De esta forma, el conflicto se convirtió en un reflejo de las tensiones entre el pasado y el presente, entre la necesidad de redención y la dificultad de dejar atrás las huellas de lo vivido. El enfrentamiento entre Paulo Rogério da Costa Coutinho, conocido como Demolidor, y Frank, el exintegrante del PSC, alcanzó un nivel peligroso cuando comenzaron a circular amenazas de muerte por parte de Demolidor hacia Frank. Lo que había comenzado como un intercambio verbal en redes sociales se convirtió rápidamente en un conflicto en el que las palabras dejaron de ser solo agresivas
y pasaron a ser amenazas directas de violencia. Este capítulo reveló cómo las tensiones personales y públicas pueden escalar de manera dramática, especialmente en el contexto digital, donde cada acción puede ser amplificada instantáneamente. Las amenazas comenzaron a hacerse públicas cuando Demolidor, en varios videos y audios, dejó claro que no iba a tolerar los ataques de Frank hacia su familia. En una grabación que circuló rápidamente, se escuchaba a Demolidor decir: «Voy a hacerte pagar por esto, Frank. Te voy a encontrar. Y no te va a gustar lo que va a pasar». Este tipo de amenazas no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también encendió alarmas entre las autoridades, quienes empezaron a monitorear más de cerca el comportamiento de ambos en las plataformas sociales. Las amenazas de muerte son un crimen, y el hecho de que se estuvieran pronunciando públicamente en las redes sociales añadió una capa de complejidad legal y ética al asunto. Por su parte, Frank no tardó en responder. En su habitual estilo desafiante, respondió con un tono igualmente agresivo y retador, diciendo: «Si realmente tienes las agallas, ven a buscarme, pero te aseguro que te vas a arrepentir si lo intentas». La hostilidad que ambos mostraban no solo alimentaba el odio entre ellos, sino que también polarizaba aún más a sus seguidores. Para algunos, Frank representaba al hombre que luchaba por salir de un pasado criminal, mientras que para otros, Demolidor era el ex policía que intentaba hacer justicia a su manera. Los dos se estaban convirtiendo en símbolos de dos mundos radicalmente opuestos, y sus seguidores parecían elegir un bando, lo que solo intensificaba la confrontación. El hecho de que estas amenazas se hicieran públicas no solo puso en peligro la seguridad de Frank, sino también la de Demolidor. Las amenazas de muerte, ya sean reales o simplemente producto de la ira momentánea, crean un ambiente de peligro constante para todos los involucrados. Las redes sociales, que inicialmente sirvieron como un campo para sus interacciones, ahora se estaban convirtiendo en un campo de batalla donde las consecuencias de cada palabra eran inmediatas y peligrosas. Las autoridades, conscientes del riesgo que esto representaba, comenzaron a intervenir de manera más activa, pero la dinámica de las redes sociales les complicaba el control de la situación. Este capítulo también dejó en evidencia un tema central: la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Ambos, Demolidor y Frank, eran figuras públicas que sabían que sus palabras tenían poder. Las amenazas de muerte no solo afectaban a quienes las recibían directamente, sino que también influían en la percepción pública de ambos personajes. Las redes sociales, lejos de ser un simple espacio de expresión personal, se habían convertido en un megáfono que amplificaba el odio, la violencia y la polarización. Lo que comenzó como un desacuerdo personal se transformó en un espectáculo público, donde las emociones, el enojo y la violencia se convirtieron en el centro de atención. El uso de plataformas digitales para lanzar amenazas de muerte plantea serias cuestiones sobre la ética y las consecuencias de las acciones en línea. ¿Hasta qué punto las personas son responsables de lo que dicen en las redes sociales? En este caso, tanto Demolidor como Frank estaban expuestos a un juicio público constante, pero sus palabras también alimentaban el conflicto, perpetuando una espiral de odio que, lejos de resolverse, se intensificaba con cada publicación. A medida que el conflicto se intensificaba, la pregunta sobre la capacidad de ambos para cambiar se volvía más relevante. Frank había intentado distanciarse de su pasado en el crimen organizado, buscando una nueva identidad como influenciador y compartiendo su historia de redención. Sin embargo, su interacción con Demolidor lo había llevado nuevamente a un enfrentamiento público que le complicaba la posibilidad de escapar de las sombras de su pasado.
Demolidor, por su parte, seguía aferrado a la imagen de ex policía y hombre de familia, pero su actitud beligerante y sus amenazas solo profundizaban su alejamiento de los ideales de justicia que había defendido. Este episodio también pone en evidencia cómo, en la era digital, las líneas entre lo privado y lo público se desdibujan. Lo que antes hubiera sido una discusión personal y privada, ahora se estaba transmitiendo a una audiencia masiva, donde las reacciones no solo eran observadas, sino también influenciaban el curso de los eventos. La exposición pública de sus conflictos personales solo servía para alimentar la tensión, haciendo que el enfrentamiento entre ambos se convirtiera en algo mucho más grande de lo que inicialmente había sido. La confrontación entre Demolidor y Frank, que comenzó como una serie de intercambios verbales, escaló rápidamente a un nivel de violencia verbal directa que involucró amenazas de muerte. Este capítulo subraya la importancia de la responsabilidad en las redes sociales y cómo el poder de las palabras puede tener consecuencias devastadoras en la vida real. Lo que inicialmente parecía ser una disputa personal se convirtió en un conflicto público alimentado por las redes sociales, creando una atmósfera peligrosa tanto para los involucrados como para aquellos que los apoyaban. La cuestión de la identidad, la redención y el perdón sigue siendo el núcleo de este enfrentamiento. Pero la falta de control sobre las emociones y las palabras en el ámbito digital hace que las posibilidades de resolución sean cada vez más difíciles. La historia de Paulo Rogerio da Costa Coutinho, el Demolidor, y Frank, el exintegrante del PCC, nos ha mostrado un viaje lleno de conflictos personales, transformaciones públicas y lecciones difíciles sobre el poder de las palabras y la influencia de las redes sociales. A lo largo de los 3 capítulos, hemos sido testigos de cómo 2 hombres, provenientes de mundos muy distintos, se han enfrentado no solo entre sí, sino también contra las expectativas sociales, las etiquetas impuestas por su pasado y la presión constante de la opinión pública. En el primer capítulo, vimos cómo Demolidor, un hombre que se rebelaba contra las normas tradicionales de la Policía Militar de Sao Paulo, pasó de ser un agente de la ley a un ex policía despojado de su identidad dentro de la institución. Su despido, aunque aparentemente producto de un incidente menor durante el carnaval, desencadenó una serie de eventos que lo empujaron a la arena pública, donde su imagen y sus decisiones personales serían ahora juzgadas y comentadas por miles. Esta etapa marcó el principio de su caída, pero también el inicio de su reinvención en el mundo digital. El segundo capítulo trajo consigo el choque de egos entre Demolidor y Frank. Ambos hombres, con pasados tan marcados, intentaban redefinir quiénes eran, pero sus intentos se vieron dificultados por la violencia simbólica que el uno lanzaba sobre el otro. Mientras Demolidor se veía atrapado en su identidad como ex policía, Frank luchaba por escapar de las cadenas de su vida anterior en el crimen. A través de sus intercambios en redes sociales, ambos intentaron construir sus narrativas, pero lo que comenzó como un desacuerdo personal se transformó en un espectáculo público, polarizando aún más a sus seguidores y exponiéndolos a la crítica masiva. Finalmente, el tercer capítulo mostró cómo este conflicto escaló a amenazas de muerte, algo que llevó las tensiones a un nivel mucho más peligroso. La violencia verbal se convirtió en una amenaza real, y lo que parecía ser un enfrentamiento digital se transformó en una preocupación para las autoridades. Este episodio demostró la rapidez con la que las palabras en las redes sociales
pueden convertir lo privado en algo público, y cómo las consecuencias de esas palabras pueden ser devastadoras para quienes las emiten y para quienes las reciben. La falta de control en el ámbito digital, sumada al deseo de proteger la identidad y la imagen pública, se convirtió en el centro de este conflicto. La historia de Demolidor y Frank nos invita a reflexionar sobre varias cuestiones esenciales. ¿Es posible la redención cuando el pasado no deja de perseguirnos? ¿Hasta qué punto las redes sociales nos permiten redefinir nuestras vidas y nuestras identidades? ¿Qué papel juegan las palabras y las amenazas en un mundo donde lo privado y lo público se fusionan constantemente? Estos dos hombres, a pesar de ser muy diferentes en sus caminos, compartieron el deseo de ser vistos de una manera distinta, pero ambos se vieron atrapados en un ciclo de violencia, juicio y exposición pública que complicó aún más su capacidad de cambiar. Además, este conflicto pone de manifiesto cómo las redes sociales no solo amplifican las voces de quienes tienen algo que decir, sino que también actúan como un escenario en el que se juega el poder, la representación y la reconstrucción de las identidades. Lo que comenzó como una disputa personal se convirtió en un campo de batalla mediático, donde las palabras, las amenazas y las declaraciones públicas tuvieron un impacto mucho mayor que cualquier acción física. En última instancia, la historia de Demolidor y Frank nos muestra los peligros de vivir en un mundo en el que las redes sociales tienen el poder de construir o destruir a las personas. Ambos hombres, atrapados entre su pasado y su presente, lucharon por encontrar un lugar en una sociedad que constantemente los juzga. El juicio público, la exposición y la falta de perdón se convirtieron en obstáculos para su reintegración, dejando claro que la identidad no es algo fácil de modificar cuando el mundo entero parece estar mirando. ¿Qué opinas sobre la capacidad de cambiar nuestras vidas a través de las redes sociales? ¿Crees que las palabras pueden tener un poder destructivo cuando se pierden en un ambiente público? Deja tus comentarios abajo, comparte este video y no olvides suscribirte para más historias que exploran los dilemas sociales más complejos.